que nos están aquí, Señor, seamos encontrados haciendo todo lo que es tu voluntad. Muchas gracias por bendecirnos, gracias por cada uno presente, gracias por estar tú, Señor, para enseñarnos y aclarar en nuestra mente lo que nos haga falta. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy. Tomen Gloria a asiento. Dios. Gloria a Dios. ¿Tu nombre cómo era? Brian. Como pudimos ver, muy agudo, ultra, en la introducción que vimos el otro día, yo les dije que tienen libertad para hacer preguntas, amén, de acuerdo a lo que vamos tratando. Siéntase libre, anote, haga algo, participe, amén, para que nuestra venida a la escuela no sea porque sí nomás, sin entendimiento, sino ábrase preguntas, aunque le responda todo lo contrario a lo que usted piensa. Lo que estamos tratando de enseñar son principios que es necesario que la iglesia aprenda. No tiene nada que ver con la tradicional, muchas cosas se oponen, son chocantes, no es para agradar al hombre, amén, sino es lo que la Biblia dice, amén. Y es el propósito de Dios revelado en la Biblia, tratando de ser visto por nosotros para luego poner por obra lo que vamos captando que Dios nos dice, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo como Él dice, amén. Que no es lo que una religión transmitió. Gloria a Dios. Para los que ¿le parece caro el curso? Yo tengo un folleto sacado de la internet. Qué lindo los parlantes, ¿no? Muy bien. Este folleto sacado de la internet habla de un seminario que se hace por extensión, ¿no? Que se conoce DOXA. Ustedes pueden mirar después ahí. Y le hace un precio para los países latinoamericanos, como son pobres, todos los países latinoamericanos, ¿no? De fama pobre y de pocos recursos, entonces le pone un mínimo de costo ahí. Y por ejemplo, para nuestro título, que es el de técnico, este curso tiene título de técnico, $165 por mes, o sea, 990 pesos por mes. Un curso por extensión, que es el mismo título que sale la bagatela de 50 pesos. 990 pesos, que son 1000 pesos. Ese es solo el costo de la cuota, sin mencionar otros requisitos. Acá ustedes no pagaron inscripción, ¿no? Y una serie de cosas que acá el costo lo menciona todo ahí, ¿no? Ese es el más barato, $165 por mes. Hace 3 años, no sé el actual cuánto es, no va a ser menos sino más, evidentemente, pero es para que uno saque la cuenta de los costos, ¿no es cierto? Lo que se pide normalmente y lo que nosotros acá, por la pura gracia, misericordia y todas las virtudes de Dios, estamos recibiendo. Amén. ¿Está contento? Ultra, mega contento, porque en otro lado difícil. Y ese por extensión, usted no ve profesores, nada, pues tiene que solo ahí, porque es así el curso. Y el precio es ese. Y como está el dólar ahora, este dólar sacado a 6 pesos.
es más baratito, porque en realidad está como 7, ¿no? Cuando uno va a comprar. El precio este de 4.50 del gobierno, $1 falso, mentiroso, y eso se lo venden ellos a este precio a la gente. O sea, cuando lo tienen que recibir, lo reciben más caro. Pero bueno, muy bien. Nos quedamos donde dice la decadencia. Usted tiene ese título ahí, ¿no? Porque habíamos visto lo que Dios se había propuesto al principio, ¿no es cierto?, hacer con la iglesia. La iglesia es una iglesia apostólica por naturaleza, porque Dios mismo envió. La palabra apóstol significa enviado, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo eso, lo tiene ahí en el libro, lo va a ver muchas veces a través del curso. Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo envió el Espíritu Santo junto con el Padre, y el Espíritu Santo envía a la iglesia. Venido el Espíritu Santo tiene un efecto enviador. En ese sentido, la iglesia en general, todos los que son parte de la iglesia, los componentes de la iglesia, son enviados como cuerpo, aun cuando uno no vaya, pero está con los enviados y está participando en el envío. No existe que el otro va y uno no tiene nada que ver con el que va, eso no existe en un cuerpo. Amén. Usted va a ver justamente esto, en la carpeta se lo recomiendo. Esto significa millones de dólares, oro en polvo, diamante, todo eso en esta carpeta sola. Mírela, véala, escudriñela y luego pregunte después, ¿no? Una carpeta. Diamante tiene. Muy bien. Sí, agarra una de ellas. Sale solo la bagatela de 20 pesos. No, sabe que sí, al final. La iglesia iba lo más bien hasta el siglo IV, justamente ahora vamos a ver la decadencia. O sea, doctrinalmente más o menos se sostuvo dentro de los principios que enseñaron Jesucristo y los apóstoles. Ya en el segundo mismo siglo algunas cosas cambiaron, o sea, se pusieron las bases para cambios, no conforme a lo enseñado, pero empezaron a ocurrir los cambios, ¿no es cierto? Después lo vamos a ir aclarando un poco más adelante a eso. Y llegó el cuarto siglo, ¿no? La época de Constantino, y ahí ocurrió la decadencia. Para este tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, hacía la voluntad de Dios. Ustedes saben que no tenía ninguno de los medios que él tiene, ni las escrituras como nosotros las tenemos. Tenían parte, se escribía a mano, y había solo unos pocos que tenían papiros, ¿no? El papiro era una planta, de ahí se escribía, ¿no es cierto?, la corteza de una planta donde se hacían rollos, se hacían escrituras y luego rollos. Eso es el material más antiguo que se usaba para escribir. Y ya para el tiempo este de la iglesia había los pergaminos, lo que se conoce como pergaminos, que eran de cuero, ¿no es cierto?, y también se escribía más duradero, pero no por eso menos temporal, se rompían igual, y hay bastante poco de los pergaminos de ese tiempo en la actualidad, mucho menos el papiro, solo pedazos de los papiros. Digo esto para cómo se transmitía, ¿no?, la escritura, y eran muy pocos los que la tenían, pero lo cierto es que se comunicaba el evangelio a todos lados, y la iglesia era perseguida por los judíos y por el Estado romano. El imperio romano perseguía, depende del emperador de turno que estaba, algunos eran más tolerantes, otros menos tolerantes, pero perseguían a los cristianos. Y había buenas razones para ello, porque ellos iban en contra de los cristianos, ¿no?, de la idolatría, de todo lo de los dioses paganos, ¿no es cierto?, del politeísmo. Se oponía a la iglesia a eso, o sea, se oponía en el sentido de que cuando predicaba decía, no, todo esto es mentira, hay un solo Dios verdadero, y le hablaban de Jesucristo y etcétera, conforme a la escritura que tenían en ese momento, ¿no? Y eso causaba persecución. Uno mismo lo ve en la escritura con el caso de Demetrio, un señor que llamaba Demetrio, que hacía templecillos de Diana, diosa de los efesios, ¿no? Y que te animo, Pablo en este caso, con todos los que sus discípulos predicaban en contra de esa idolatría, que eso era una idolatría, algo no coherente, no verdadero, falso, y se enojaba Demetrio y todos los artífices y le mandaron el ejército por detrás. Así relata el libro de los Hechos, o sea, una de las
motivos de la persecución. Hubo muchos muertos por causa de la persecución. En el primer siglo, ahí tenemos en el libro mismo, por lo menos se conocen 4, los más famosos muertos mártires. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra mártir? Juan. Testigo, de Cristo en este caso. La palabra quiere decir testigo. Un mártir es un testigo. Quiero que la palabra mártir tiene la forma, o sea, uno en este momento, en este tiempo, cree que un mártir es un sufrir. Si bien incluía los testigos sufrían o eran muertos, pero simplemente la palabra mártir etimológicamente quiere decir testigo. Un testigo presencial y activo de la revelación de Cristo, testigo de Jesucristo. Recibiréis poder y me seréis testigo, me seréis mártir, dice el original. ¿Amén? Y mártir, recuerden, testigo incluía casi seguro en aquel tiempo el hecho de la tortura y de la muerte, en la mayoría de los casos. No todos eran testigos en ese sentido, no todos morían ni eran torturados, pero la gran mayoría, sobre todo si se oponía y era firme en su fe, era perseguido, torturado, ¿no? Y eso es lo que quiere decir la palabra mártir. Por eso agarró esa connotación, el término, que hoy día un mártir es uno que está sufriendo, ¿no? Cuando en realidad la palabra solo quiere decir testigo, nada más. Pero por causa de ese testimonio, pagaban el paso, sufrían. Y lo hacían con gozo porque eran cristianos, sabían por quién lo estaban haciendo. Cristo fue un mártir, sufrió por toda la humanidad, cargando su pecado, y luego que uno sufriera por Cristo, y bueno, al fin y al cabo era un pecador sufriendo por Cristo, ¿no? ¿Entiendo, no? Y el creyente lo aceptaba. Los primeros 4 mártires así notorios que menciona, en este caso la Biblia menciona la mitad de eso, porque lo otro no lo menciona, sino la historia, ¿no? Fue Esteban, el primero que se conoce, Jacobo, que menciona la Biblia, esos dos lo menciona la Biblia, y después Pedro y Pablo, no lo menciona la Biblia, pero fueron mártires. Los registros del segundo siglo lo mencionan, ¿no es cierto?, como muerto a causa del testimonio, ¿verdad? Pedro murió crucificado cabeza abajo, a Pablo le cortaron la cabeza, uno en el año 68 de la era cristiana, en el tiempo de Nerón, y el otro un año antes, ¿no es cierto?, en este caso Pedro un año antes, también del mismo emperador Nerón, que era un chiflado, aparte de otras hierbas que tenía él en su personalidad, mandó matar a Pablo cortando la cabeza, ¿no? Así que esos 4 mencionan, tenemos como más famosos mártires, no eran los únicos, hubo miles de mártires en el primer siglo y en el segundo siglo también. Leo, segundo siglo había mártires, todos estos son los mártires registrados que se encuentran, no son algunos nomás. Simeón Sinforosa y sus 7 hijos, una madre cristiana, con sus 7 hijos fueron muertos a causa de su fe. Policarpo, que era un discípulo de Juan, también fue mártir. Ptolomeo, Lucio, Felicita, Justino, Potino, Apolonio, Carpo, Papilio y Agotónica. Todo eso fueron mártires en el segundo siglo, son los registros que hay, ¿no? Recuerden que hubo muchos otros mártires que no están registrados. En el tercer siglo, otros registros fueron Perpetua, Felicita, Pionio, Acacio, Máximo, Luciano, Marciano, Orígenes, Sisto, Cipriano, Fructuoso, Montano, Lucio, Santiago, Mariano, Nicéforo, Prisco, Maleo, Alejandro, Marino, Procopio, Maximiliano, Marcelo, Célix y otros mártires que no tenemos registro, fueron parte del tercer siglo de la era cristiana. Hubo muchos. De acuerdo al emperador que estaba, era un poco más tolerante o menos tolerante, y así morían los cristianos por su fe. Una de las cosas que requerían los emperadores era ser adorado ellos. Requerían que le pongan una pizca de incienso. A Policarpo, por ejemplo, le pidieron eso. Solo una pizquita de incienso en la estatua del emperador y usted sigue tomando mate tranquilo. No puedo traicionar mi fe, dijo Policarpo, discípulo de Juan. ¿Cómo voy a blasfemar, a hablar mal contra el que me hizo tanto bien?
Ostentar autoridad. Lo echaron a los cocodrilos. Solo por eso. Una chiquita de incienso que era símbolo de adoración al emperador. Había un lema que se llevaba a la contra, y por eso está en la Biblia, cuando uno lee el Nuevo Testamento, en el primer siglo, el César era el Señor. El Señor en ese momento era el Dios del imperio, el dueño de todo, el Señor con toda la letra mayúscula. Y los cristianos, como uno puede leer, especialmente en Pablo, Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿El César? ¿O quién es? Si decía otro, Jesucristo el Señor costaba la vida ahí cuando lo ponían entre las paredes. ¿No es cierto? Pero los cristianos morían por Cristo. Medio parecido hoy. Muy bien, tenía todo un contexto de educación, ¿no es cierto?, conforme apostólica, ¿no es cierto?, venida de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles, que los formaba de tal forma. En otras palabras, nadie era cristiano así nomás, ¿no? El que aceptaba ser cristiano se convertía de verdad por el Espíritu Santo, luego se entregaba a la educación cristiana y era formado como discípulo, y eso luego hacía que lo preparaba para la muerte. De hecho, el bautismo era explicado en ese sentido. Vieron que cuando se hacen los bautismos en la actualidad, se dice muerte, resurrección, y la gente no entiende ni qué es muerte, ni qué es resurrección, ni qué es nada. Porque todo sea así, se dice así nomás, se dice nomás. Pero allá dice, mira, esto es morir a todo lo viejo. Y de aquí más vivirás como cristiano para todo lo nuevo. Pues no es para seguir viviendo igual que antes, es para la nueva vida. Si no, no te bautizas nada. ¿No? Si no seguía así nomás, no estaba obligado a bautizar. El que creía con pata y todo, o no creía. Aceptaba que era morir a todo un mundo que él conoció, pero que era falso, para vivir en un mundo nuevo, enseñado por Jesucristo y los apóstoles, por la Escritura, que tenía que ir en crecimiento y que podía costar la vida. Porque él recibía la vida eterna, la que permanece para siempre, y que ahora el cristiano, no sé si le pasa lo mismo a ustedes, no importa cuando uno se muera, si se muere ahora nomás, tengo vida eterna. Eso se llama certeza. Fe. ¿Está bien? Y el que no tiene eso, yo quiero seguir viviendo. No tiene certeza. No tiene fe, en otra palabra es bíblica, y en otra palabra todavía no se dispuso a morir. Para este que se bautizaba era uno que sabía que eso significaba morir. Por un lado, toda una forma de vida engañosa, para vivir lo que sea que venga de tiempo en la vida nueva, cosa que podía durar poco, mucho, no se sabía. Porque mirá que a nosotros nos persiguen y justamente por eso, pero esta es la verdad. Ahora, el que veía la verdad, la constataba, la veía, que fue revelado, eso es fe, la fe viene por revelación, no tenía ningún problema. ¿No? Porque entonces recibió la vida nueva, y lo demás era cuestión de circunstancias, segundo no había problema. Pero todo el entorno le ayudaba porque los otros eran igual que él. ¿Entiendes, no? Los apóstoles estaban dispuestos a morir, los que le enseñaban, si él sea quien fuera ahí, ya sabía que la mano era así. Nada que ver con nada. Porque hay mucha gente que se hace socio, como de un club cristiano, donde bueno, si está todo lindo y se ríe y más o menos me conviene, vengo, si no, no vengo nada. Así era. ¿No? Y este no es el cristianismo que había en el primer siglo. Amén. Siglo IV. Cuando llegó el año 312, había el emperador Constantino, tan conocido Constantino, ¿no? En la historia, debido justamente que, viendo en peligro el imperio que él tenía, el imperio secular romano, estaba gobernado en ese momento de turno por él, lo vio en peligro porque le rodeaban naciones vecinas que se le venían encima, y entonces acá la única solución, yo conozco a esta gente, era una trampa del diablo, ¿no? Una trampa del diablo. Llegó la hora oportuna para la trampa del diablo, muy astuta, ¿no? Voy a hacer alianza con los cristianos y voy a vencer. Dijo Constantino haber tenido en el año 312
visión de una cruz y de unas palabras que decían: este signo vencerá. Y la cruz la usaban los cristianos, una simbología de Jesús, ¿no? Y entonces buscó alianza con el liderazgo cristiano del momento, ¿no? Y el liderazgo cristiano del momento se mantenía dentro de ciertos principios, más o menos como había sido enseñado, porque ya para ese tiempo había obispos regionales que antes no había. Ese fue un invento posterior, que no vino de los apóstoles ni de la inspiración de la palabra, que no está en la Biblia, no sé, no lo enseñaron Jesucristo ni los apóstoles, pero ya los había, y bueno, con todo esto hizo alianza y venció, ¿no es cierto?, la guerra que él estableció con esta gente que lo querían invadir. Venció Constantino, y de ahí en más, en esa alianza, él para sus aliados le ofreció puestos políticos, de todo, ¿no es cierto? De así que de la nada, de ser desconocidos los cristianos, pasaron a ser famosos y conocidos, porque estaban en liderazgo, ¿no? Y puestos en altura según el mundo, se subieron, cuando en realidad bajaron, ¿no? Porque era un tome y traiga. Eso parecía un triunfo, cuando en realidad, como dice el título, fue la decadencia del cristianismo. Constantino hizo cesar la persecución y de un plumazo mandó que todos sean cristianos, y todo el imperio, bien grande el imperio no era una nación chiquitita, no era una nación, con muchas naciones bajo un gobierno, que en ese momento era el romano, ¿no? Bien grande el imperio, ¿no? Mandó que todos fueran, hizo del cristianismo la religión estatal, y todo lo que se estatiza, ¿no? Después eso continuó, el estatismo, en otros países, ya en el tiempo de la Reforma. La Reforma reformó ciertas cosas, como vamos a ver ahí, pero otras las dejó como antes, quedaron arruinadas. En otras palabras, no era el cristianismo original, no era lo que la Biblia dice, el cristianismo. El cristianismo tiene una cabeza, se llama Jesucristo, es un reino separado de los reinos humanos, como Jesús se ve a Pilato. Mi reino no es este, no es de esta clase, ¿no? ¿Y qué tenían que hacer los cristianos mezclándose con el Estado? ¿No? Pero eso ocurrió. Mire, dice la nota, ¿sí? Desde que el emperador romano en el año 302 buscó alianza con los cristianos del momento, específicamente con líderes del cristianismo, lo cual dio comienzo a una hecatombe espiritual que la Iglesia, paulatinamente, todo lo que Cristo y los apóstoles habían establecido se fue evaporando, siendo sustituidos los fundamentos apostólicos por principios seculares y la religión babilónica imperante en el paganismo romano de ese tiempo. La Iglesia se aguachentó y empezó a aceptar costumbres religiosas paganas disfrazadas de cristianos. Se aguachentó para quedar bien con el imperio. Resulta que ahora todos eran cristianos sin ser cristianos. ¿Entienden? ¿No es cierto el problema, no? Todos los cristianos de un plumazo, por un decreto, sin ser cristianos, sin conversión, sin arrepentimiento, sin nacer de nuevo, sin el Espíritu Santo, ¿no? Por comodidad, bueno, ahora de ser perseguidos, de por fin ahora no somos más perseguidos de que no los libres. Religiosos, ¿no? Que se habían aguachentado y ahora estamos mejor, cuando en realidad delante de Dios estaban peor. Tiraron los principios por la ventana, por la borda, y se echó a perder la Iglesia. Empezó la decadencia así a venir a pique como el Titanic, igual. Dice la nota que tenemos: los 5 ministerios fueron cambiados por el sacerdocio clerical, desapareció del mapa apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, fue borrado. El presbiterio como gobierno plural, cada ciudad tenía su propia iglesia, con un solo gobierno eclesiástico, fue cambiado por arzobispos regionales, que ya los había, y al poco tiempo después el Papa llegó a ser el emperador.
para el 445 de la era cristiana, eso no está acá pero se lo digo, apareció el primer papa, que se dijo obispo universal de todo emperador, tanto lo secular como lo religioso, San Papa, el primero. Y de ahí le siguió un chorizo de papas hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿No fue Pedro el primer papa? No, ni en chiste, ni en chiste. Pedro no era papa, era un simple siervo de Dios, era un apóstol, ¿no es cierto?, uno de los 12, y anciano junto con los otros, o sea, presbítero, dentro del gobierno de la iglesia que existía, ¿no?, junto con los otros, de ninguna manera. ¿Por qué hoy hablaban, disculpe, ¿no? Sí. Estaban hablando del Papa este renuncia y decía que no tenía fuerza para seguir el ministerio que fundó Pedro. El ministerio petrino lo llaman ellos, Pedro, ¿no? Por eso es mi pregunta. Sí, no es chiste. La Biblia no dice nada de eso, no habla de papa. La Biblia habla de un gobierno plural, ¿no? Un colegio de gobernantes, no de uno solo nombre, cuya cabeza era Jesucristo. No, la historia decía que el primer papa fue Pedro. Claro, la historia que inventaron los católicos y secularmente los La andaluces. que están enseñando. Claro, sí. Exacto. La que le enseñan a las iglesias. Entonces la influencia del catolicismo dentro de los estados donde tiene inferencia los católicos, enchufaron todos esos principios. Y la gente llega a sentar como que normal que eso es así. Claro, viene de Pedro, agarran ya. Claro. Uno dice, ¿dónde dice la Biblia? No existe eso, pero bueno. Pero ellos sí ya lo dan como sentado, ¿no? Igual que los tres reyes se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar, casi digo va a saltar. No está en la Biblia, pero toda la gente dice Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí o no? Por tradición. Todo lo que es de tradición, la tradición es algo que se repite, se aprende de memoria y se repite como loro sin saber por qué. Ah, no, a mí me dijeron así. Llámese católica, protestante, evangélica, pentecostal o como sea. Todo lo que viene de tradición así, nosotros acá es así. Yo le pregunto, ¿pero por qué es así? No sé. Deberíamos saber el por qué. Debería tener una base. Dice la Biblia así, para nosotros los cristianos la Biblia es muy importante. Después lo vamos a ver esto en los principios de la Reforma, ¿no es cierto? La base escritural. Si no está en la escritura, o sea, si Dios nos lo reveló, algo anda mal. Quiere decir que los hombres inventaron algo en el nombre de Dios y lo enchufaron para que bla, por cualquier otra razón. Eso ocurrió a través de toda la historia. Desde el lado católico, que es el más notable, y del lado protestante, evangélico, llámele como lo llamen, igual. Digo todo esto porque todos usan la misma Biblia, y la Biblia puede servir para ciertas cosas, pero para otras la arreglamos como nosotros queremos. Y eso en el cristianismo verdadero no debería ser así, porque no es lo que Dios dice. La Biblia tiene la parte fundamental, ¿no? De fundamento. Por algo el título de la carpeta se llama de lo tradicional al fundamento. O sea, nosotros debemos conocer la iglesia y todo lo relacionado con la iglesia, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera, conforme a lo que dice la Escritura, no fuera de la Escritura, como no sé quién me contó. Porque eso puede ser no verdadero. Si encaja en algo con la Escritura, bueno, aleluya, pero lo que no encaja. Digo esto es porque nosotros se supone que queremos quedar bien con Dios. Y la única forma de quedar bien con Dios es aceptando el Dios de la Biblia, de la revelación. El Jesucristo de la Biblia, el Espíritu Santo de la Biblia, la Iglesia de la Biblia y todo lo que la Biblia manda y marca. ¿Entienden, no? Si es que uno quiere quedar bien con Dios. Porque a través de toda la historia se han inventado Dios, de una forma, de la otra, ¿no? A gusto y chévere, de acuerdo a la gente, ¿no? Y entonces cada uno le fabricó, bueno, este Dios es así, así, pero según quién. Y el fundamento para lo que nosotros creemos que debe ser real tiene que venir de la palabra de Dios revelada, la Sagrada Escritura.
Mire que sigue diciendo, los cultos que antes eran sencillos y llenos del Espíritu, con gente de verdad convertida, ahora se tornaron fríos, llenos de ceremonias huecas, con pura pompa y adornos copiados del paganismo, los cuales crecieron como regadero de pólvora por todo el imperio, porque los ahora creyentes eran en su gran mayoría religiosos inconversos que adoptaron el cristianismo, entre comillas, impuesto por el Estado. Somos cristianos y listo. Donde va la barca va la chicha, dice un dicho, ¿no? Y iban todos así. Y usted va a ver a través de esto, justamente, qué pasó. Los líderes y dirigentes de la iglesia, que antes eran humildes, sabios, serviciales, cumpliendo con sus ministerios, visitando, aconsejando, sanando, liderando, guiando a la gente hacia Cristo, ahora comenzaron a ser orgullosos, soberbios, avaros, cómodos, sin interés real por las ovejas del rebaño, ya hasta que se tornaron corruptos y solo usaron a la gente con fines egoístas. Ya se formó un gobierno, estado religioso, ¿no? Que antes era solo político, ¿no? Cívico, ahora estado religioso, que lo incluye vamos. Vio que la Biblia en muchos lados, también en el Apocalipsis afirma bien eso, que la ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Dice así o no dice así? Y la ramera en la religión, y específicamente la llamada cristiana, porque incluye las paganas también, pero la llamada cristiana especialmente, que dice ser la verdadera y no sé cuántas otras cosas, que anda del brastete y, como bien dice ahí, fornicó. Fornicar es acostarse, es meterse uno dentro del otro con los reyes de la tierra. O sea, compartió su espíritu, que toma la figura del acto sexual natural para algo que es espiritual. Fornicó un pensamiento, mezcló lo pagano con figuras y palabras cristianas. ¿Entienden? ¿No? Hizo una mezcolanza ahí cívico-religiosa que no venía de Dios ni en chiste, pero quedó lindo y se la tuvieron que bancar a través de toda la historia, desde ahí en adelante, desde el famoso 312 en adelante. Después se desparramó por todos lados. ¿Sí, Alfredo, quería decir algo? Sí, hablamos de ese, adoptaron el cristianismo de impuesto por el Estado. El Estado lo puso en la parte del cristianismo. Exacto, somos todos cristianos, dijo Constantino, y el que no es ¿quién no es cristiano? Levante la mano. Pero con la agenda de... Sí, hay una alianza, ¿no? Somos cristianos y todo más o menos lindo aparentemente, ¿no? La iglesia se desvió y empezó a adoptar cosas, empezó a la pavada, ¿no? Que hasta ahora sigue la pavada, ¿no? Claro, no era la iglesia que la Biblia revelaba, así que mostraba, empezando por la comisión que tenía, el espíritu que tenía, el objetivo de quienes debían ser cristianos. En la Biblia llama cristianos solamente a los llamados, que fueron bautizados por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Esos son los únicos cristianos en el sentido de cuerpo de Cristo. Porque otro se puede ser cristiano por simpatía, bueno, soy cristiano, estoy de acuerdo con Jesucristo, pero de lejos. Y nada más. ¿No es cierto? Para cristianos comparten todo, solo con el Espíritu Santo, hecho parte del cuerpo y funcionando como tal. Como alguna vez habrán escuchado, Jesucristo no tiene un cuerpo desmembrado, todo desparramado así, tirado los huesos, y esos son los cristianos que yo, antes de llevarme el lo voy a juntar y le voy a pegar con porcipol y me lo voy a llevar. No, tiene un cuerpo unido, concertado, que hace la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu, gobernado por el Espíritu, o no tiene cuerpo. ¿Entiendes? ¿Es el cuerpo como dice la Biblia o no es? Y todo lo otro que se llama cristiano, y es lo que vino a causa de la decadencia. Empezando con Constantino, que llamó cristiano gente que no lo es. O sea, como en los países latinoamericanos especialmente, ya que estamos ahí, a quienes le vino el catolicismo de la misma colonización, con Colón, detrás vinieron los curas, ¿no es cierto? De hecho, en el mismo barco de Colón venía un cura, ¿no? Y luego todos los países latinoamericanos fueron invadidos por la religión. ¿Sí o no? Todo lo que trajo España, venido de España,
trajo la religión católica. Cuando los ingleses invadieron Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Llevaron la religión protestante, porque ellos tenían la religión anglicana, el puritanismo, y de ahí luego vino, con el tiempo, ¿no? Los metodistas vinieron de ahí, ¿no? Todo eso llevaron para Estados Unidos. Pero ¿quiénes lo trajeron? Los conquistadores. En religión llevaron, no cristianismo. Claro, especialmente los jesuitas, que eran los que daban leña. Los jesuitas eran un ejército creado por el catolicismo como contrarreforma. Cuando surgió la reforma, se le abrieron los ojos, enseguida hicieron un concilio general los católicos, y tenemos que hacer algo acá porque esto nos están perturbando a todos, y muchos se estaban haciendo protestantes por todos lados en distintos países en Europa, y se formó la famosa Inquisición, ¿no? Y estaba comandada por la orden de los jesuitas. Los jesuitas estaban para dar, investigar, ¿no? Y que lo encontraban, traía para acá. ¿Amén? Hasta el día de hoy se está en los museos, ¿no? Con todas las cámaras de tortura, todas las formas en que los jesuitas cristianamente llenos del Espíritu Santo torturaban a la gente, ¿no? Para que se vayan al cielo. Ellos cuando quemaban a uno que decían que cuando tenía una Biblia es un brujo, tiene Biblia es un brujo. Cuando pensaba igual que ellos, era un hereje, lo quemaban para que el alma se salve. Así se llamaba el alma. Muy bien. No era predicando el evangelio que salvaba el alma, sino quemándolo, ¿viste? Y solo porque tenía una Biblia. Ya esto en el tiempo del protestantismo. Sigue diciendo nuestra nota, antes de que los dirigentes tenían las condiciones que la Biblia dice que deben tener, pero ahora los líderes llamados cristianos nuevos, porque había algunos que eran de la camada del cristianismo, aunque se fueron corrompiendo porque hicieron alianza, pero ahora otros que se inventaron, que no eran nada cristianos, ¡pum!, de repente obispo, pastor, a cargo de un grupo, ¿no? Y no era nada. Pero como el arreglo era así, ¿no es cierto? Muchos de esos cristianos que se acomodaban con las autoridades del Imperio Romano, vendiéndose por intereses egoístas, los cuales representaban ante el mundo una iglesia falsa, corrupta, que desde ese tiempo se disfrazó de cristiana sin serlo. Contra todo esto creció y se desparramó por todo el mundo, y es que hoy tienen que luchar los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Contra qué tienen que luchar? Contra todos los falsos, que dice ser cristianos. A pesar de todo, los que reciben la revelación de la Escritura y aceptan la guía del Espíritu Santo, para este tiempo podrán participar en la restauración de la Iglesia, del gobierno plural, la autoridad con poder y la misión que se le encomendó. ¿Sabe la misión que se nos encomendó como cristianos, no? Llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿no es cierto?, a ser discípulos, etcétera, etcétera, ¿no? Pasó el tiempo. Ya para cuando esto pasó, el cristianismo no existía. Solo en un mínimo porcentaje, 0,0001 por ahí, algún cristiano que todavía seguía, pero escondido, intrascendente, no famoso, como vamos a ver, que ni cosquilla le hizo al resto, no pudo. El cristianismo como tal, como existía antes, se diluyó, se desvaneció. Quedó la iglesia corrupta con nombre de cristiana, sin salvo. Vino el Sacro Imperio Romano. ¿Escucharon esa palabra, Sacro Imperio Romano? Para el tiempo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la nota, en el año 700, tenemos aquí 54, había un rey que se llamaba Pepín, en el sector que hoy es Italia. Y Pepín conquistó, el rey tuvo un hijo que se llamó Carlomagno, que estableció Carlomagno, el famoso Sacro Imperio Romano. Pepín tuvo conquistas y le regaló la mitad de Italia al Papa. Hizo alianza con León III, ¿no?, el Papa de ese momento, se llamaba León III, y le regaló, y por primera vez la Iglesia romana, ¿no es cierto?, católica romana, tuvo un territorio propio, ¿no?
Ustedes saben que hoy el territorio de la Iglesia Católica Romana en Italia es el Vaticano, lo que se conoce como el Vaticano, ¿sabían? Ese es su territorio, su estado, es un estado. Un estado dentro de otro estado. Porque tiene, como todos los embajadores, los nuncios son embajadores, ¿no es cierto? Los nuncios católicos, en todas las naciones donde se los aceptan, tiene embajadores el Estado católico, el Vaticano. ¿Amén? ¿Entienden eso, no? Muy bien. Y como cualquier otro embajador, ¿no es cierto?, es todo donde se encuentra el nuncio apostólico romano, territorio del Papa. Donde se encuentra igual que se encuentra en cualquier embajada, territorio del país que representa. Y en aquel tiempo tenía casi la mitad de Italia, era del Vaticano, por regalo de Pepín. Llegó el año 800 de la era cristiana, y el Papa de ese mismo Papa, León III, hizo alianza con Carlomagno y lo coronó, un favor por el otro, tome y traiga, ¿no? El emperador Círico estaba de acuerdo con la Iglesia y la Iglesia estaba de acuerdo con el emperador Círico, así que la Iglesia reconoció a Carlomagno como emperador romano. ¿Qué tal? Ahí nació lo que se conoce como Sacro Imperio Romano, que duró 1000 años. ¿Sabes cómo llamó la Iglesia Católica, ¿no?, al Sacro Imperio Romano? ¿Cómo le pudo haber llamado? Duró 1000 años. El milenio. ¿Lo que la Biblia habla del milenio? Para ellos fue el Sacro Imperio Romano, duró 1000 años. En el año 1806, para ese tiempo surgió Napoleón. Napoleón pasó la escoba al Sacro Imperio Romano. Se terminó. El Sacro Imperio Romano decía, acá mandamos nosotros, apareció Napoleón, sacó pecho. ¿Se acuerda de Napoleón? La mano con el gorrito, ¿no? Acá mando yo, dijo Napoleón. Terminó el Sacro Imperio Romano. Lo barrió del mapa. De ahí después vino, ¿no es cierto?, la famosa reforma de los gobiernos, la república, y etcétera, etcétera, a partir de ese tiempo, ¿no es cierto? En 1800 se cambiaron muchas cosas. La masonería intervino, ¿no es cierto?, en toda América, en Europa, nacida en Europa, en Inglaterra y Francia, invadió todo y empezaron a sacarse de encima a los reyes, ¿no? Todo lo que era reyes, sacárselo de encima. Los echaron a los reyes, ¿no? Hasta ahora quedan los reyes que uno ve que quedan ahí, pero sin ningún poder como el que tenían antes. No tienen la influencia, solo figuran los reyes y pura pompa y qué sé yo. Porque a los reyes los mantenían siempre el pueblo, les sacaban el jugo. Vivían opíparamente, vivían como reyes a costilla de los esclavos llamados pueblo, bla, bla. No es muy diferente de ahora. Quizá hoy no haya reyes, pero los poderosos viven a costilla de los esclavos llamados ciudadanos libres, ¿no? Libres. Porque le dieron una banderita, unas carapelitas, le diseñaron un himno que canten de memoria. Todas las fiestas, ¿no es cierto?, el ritualismo tradicional es memorizante, ¿no? Porque año tras año y fecha tras fecha, ¿para qué se hace eso? Para que no te olvides, para que no te olvides. O son simples de este orden o sistema creado, inventado para someter gente, o son un títere de eso. ¿No? Y le enchufaron todas las marchas que se cantan y que la gente canta y brom, 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 ¿no? Contento, sin saber qué es lo que está haciendo, ni para quién lo hace. Lo manejaron siempre como sistema. ¿Eso viene de quién? ¿Del Dios o del diablo? Claro, de gente no cristiana, pero que dice ser cristiana. A esos mismos llamados cristianos los mandaron a guerra, a matanza, en el nombre de la religión de turno, que por lo general era católico, incluidos protestantes. ¿No? Meterle un cañonazo bien que le hace la pomada a aquel. Es el hermano que estuvimos reunidos ayer, allá los besos y los abrazos. Vos acá estamos, él está del otro lado. Apretamos. Prendé la mechita del cañón. Blum. Chao. Siempre fue así. Ahora el ciego ¿no veía que el otro ciego tampoco? Ninguno, todos eran ciegos. ¿Y hoy será que habrá ciegos?
porque hubo ciegos que le decían si un ciego y otro ciego. Eso se cumplió a través de toda la historia. ¿Amén? Y claro, las verdades puestas los puntos sobre la I a la gente y sobre todo a los que tienen cierta injerencia y responsabilidad, lo incomoda. Les sentir de cómo. ¿Qué quiere decir que estamos enseñando mentiras? Y sí. Sea por engaño, por buena voluntad, por mala voluntad, vaya a saber las intenciones, solo Dios las conoce, pero que fue así, fue así. Y que la gente sigue como llevado como toro de la argolla, religiosamente, así. Ni se pregunta, ni se le aborda, está como no fue educado, conforme a la palabra de Dios. Y Dios quisiera que eso sea así, ¿no? ¿Para qué se habla que Dios envió en la antigüedad profetas y en el Nuevo Testamento apóstoles, profetas y toda una serie de academia, ¿no es cierto?, para que le entre por el Espíritu y por la verdad, porque ambas cosas tienen que entrar ahí, ¿no? Y era para formar su proyecto de Dios, que tiene sus riesgos, en cuanto la gente lo deja o no busca o se afloja y se va diluyendo, y Dios no tiene la culpa porque uno lo hace diluir. Si uno ni ora, ni busca, ni se consagra, y bueno, Dios tiene las mismas intenciones y todo, pero no nos puede acogotar a nosotros, ni a nadie lo hizo nunca a través de toda la historia, para que hagan como Él dice, y uno mismo no. Si la gente está, y uno se pregunta, ¿por qué aquella iglesia que era victoriosa, la iglesia? Venía bien, entraba en santidad, agradaba a Dios, era como Dios quiso. ¿Por qué después llegó a mezclarse con el Imperio Romano y no se dio cuenta? Yo creo que Dios le debe haber avisado, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? El error no está en Dios. Dios le debe haber avisado, advertido, hubo quienes tomaron la posición correcta y otros, bueno, dejala, igual, que no pasa nada. Hoy existe esto también. Y sí, bueno, y cuando quiera acordar hasta acá. No se tomaron las medidas y luego el diablo engañó. Pasada una generación después del año 312, los demás no sabían nada del cristianismo. Para colmo las Biblias, el credo se las agarró todita, nadie tenía, y acá es solo del Papa y de los que hacían arreglos, y esto se interpreta como nosotros decimos. Dijeron ellos y así fue. Por siglos, Lutero cuando empezó en 1500, fíjese de cuánto pasó, ¿no? 1500 años ahí, empezó a revisar ahí, mirá, se empezó a avivar de algo andaba mal ahí. Sí, algo andaba mal. Pero le costó mucho, sí, le costó todo. En el cristianismo cuesta todo. Si uno está por bagatela, chauchita así, no va a andar. No va a andar como cristiano. ¿Entienden, hermano? Cuesta todo, y cuesta la vida, y sí cuesta la vida. Cuando uno lee la Biblia, en el Nuevo Testamento, se va a encontrar con esto. Todo, el que no aborrece padre, madre, y todo, y el que no renuncia a todo, no puede ser. Y todo quiere decir todo. Porque si alguna otra cosa lo gobierna más que Dios, y estamos fritos. Y gobernar en todo, sobre todas las áreas, Dios primero. Cuando alguna otra cosa quiere gobernarlo y uno se deja, son no como cristianos. Si no es Dios el que gobierna, y el cristianismo ese quedó por el suelo. ¿No? Por lindo que sea que parezca, o lo que pinte allí, ¿no es cierto? Se estableció el Sacro Imperio Romano. Luego la historia corrió y vinieron los precursores de la Reforma, o sea, los que estuvieron antes de Lutero, que fue el que inició la Reforma, hubo quienes le sucedieron. En el año del siglo III al IV había un grupo que se llamaba, los conocidos en la historia eclesiástica como los montanistas. Creían que el sacerdocio era universal, o sea que todos los verdaderos cristianos con el Espíritu Santo, todos eran delante de Dios sacerdotes, tal como dice el Apocalipsis. Nos hizo reyes y sacerdotes, que hablando del cuerpo de Cristo, de todos los que dicen ser cristianos verdaderos, ¿no? ¿Entiende? Nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Se oponían, practicaban la pureza y se oponían al clericalismo naciente en ese tercer siglo. En ese mismo
tercer siglo había un hermano llamado Hipólito, de Porto, Italia, que se hizo famoso por oponerse a la corrupción y al papado surgente. Ya los dirigentes estaban corruptos por ese tiempo. En ese mismo tercer siglo, un líder llamado Novaciano se apartó de la iglesia romana junto con otras muchas congregaciones de ese tiempo y formó un grupo que se lo conocía como los Novacianos, para no verse mezclado con la política y la corrupción que se veía. Ya la corrupción era evidente, cosas que nunca antes habían ocurrido, ahí estaban ocurriendo como si fuera normal. En el siglo IV, el siglo que siguió, Vigilancio, que fue obispo en Barcelona, España, el cual se oponía al uso de las velas, ya estaba en uso todo eso, las velas, el celibato, el culto a los ángeles y a los santos, y al uso de las reliquias como objeto de oración, y no aceptó los milagros falsos o inventados, que ya se había, ¿no? Para justificar cosas, ocurrió un milagro y no había ocurrido nada, pero se oponían. Los paulicianos surgieron en el siglo VII de la era cristiana, se lo conoció por un cristiano con nombre Constantino, del Asia Menor, quien se apodó Paulo, por eso pauliciano, porque le agradaban mucho las cartas de Pablo, se oponía a la misa, al uso de las imágenes, la adoración de María, al uso de la cruz como fetiche y a las reliquias milagrosas que se vendían como se venden hoy, ¿no es cierto?, en la santería, ¿no? Los paulicianos. Recuerden que todos estos grupos que se mencionan eran pequeños grupos, pero dejaron una pequeña huella en la historia de la Iglesia. Claudio de Turín, en el siglo VIII, se opuso a la práctica católica de adorar la cruz, rezar a los muertos y el culto de imágenes. En el siglo XI, Anselmo, que nació en Italia, Piamonte, en el año 1033, fue un monje y luego un abad, y en 1078 en Normandía, y para 1093 fue nombrado por Guillermo Rufus como arzobispo de Canterbury, primado de Inglaterra. Después de ahí vino la iglesia famosa anglicana. Pero antes era católica, la iglesia inglesa. Este luchó por la libertad y la autoridad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pedro de Bruys, en 1110 de la era cristiana, afirmaba que los ministros cristianos deben casarse, ¿no?, porque para ese tiempo ya estaba el celibato del tercer siglo nomás, y que la Eucaristía era una ceremonia recordatoria, también rechazaba la misa. Por ejemplo, el catolicismo inventó que esto es, se transforma el vino en sangre, se transforma el pan en cuerpo de Cristo, cuando no es así, sino que es un recordatorio, un memorial, ¿no es cierto?, de lo que Cristo hizo, del cuerpo y de la sangre de Jesús. En el año 1155, Arnoldo de Brescia se oponía a que la iglesia se apropiara de tantos territorios, que en ese tiempo iba avanzando lindo, y bienes materiales. También enseñaba que la iglesia no debía meterse en la política ni meterse con el gobierno civil. El Papa Adriano IV lo hizo ahorcar, cristianamente, lleno del espíritu, lo mandó a ahorcar. Claro. Decía unas verdades como una casa, que no se afanan los territorios. Invadió territorio y se ponía a nombre de ellos los católicos. En los países latinoamericanos está lleno de predios y terrenos puestos a nombre del catolicismo desde que ellos atendieron viejitas y viejitos ricos y le donaron territorio, tierra, estancias, chacras, y hay en todos lados eso. Y ahí hicieron sus monasterios y tienen los documentos, esto no es esto porque nos regalaron. Le convencieron, usted va a ¿quiere ir al infierno o quiere ir al cielo? No, quiero ir al cielo. Muy bien, entonces, esto así, bla, 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 y ya está, ¿verdad? La estafaron, ¿no es cierto? Pero eso existió siempre dentro del catolicismo. En el año 1170 los albigenses denunciaban las inmoralidades del clero, rechazaban la adoración de imágenes y de santos, se oponían a la tiranía papal, era bastante, tenían gran celo por la pureza y la dignidad moral y usaban mucho las escrituras, no les gustaba nada al catolicismo. El Papa Inocencio III los persiguió a partir del año 1208, matando a miles de ellos sin importarle ni sexo ni edad, porque ahí morían chicos, mujeres, quien fuera que se cruce, y los albigenses fueron exterminados en Francia antes de terminar el siglo VIII. En Francia, que era católica, los barrieron a los albigenses.
En el siglo XI y XII, Bernardo de Clairvaux, este era un católico, nació en Francia en 1091, se hizo monje en el año 1115, fundó un monasterio en Clairvaux, siendo él mismo su primer abad. De ahí viene abadía, ¿no? De un templo donde había un abad que enseñaba. Lo que sería hoy en día una capilla. Se opuso a la persecución de los judíos y según Lutero, estos monjes eran muy temerosos de Dios y de santos, porque en ese tiempo, en el 1100 y algo, como acá menciona, estaban las cruzadas, y las cruzadas iban en contra de los judíos, porque los católicos tenían a los judíos como matacristos, asesinos, y entonces querían liberar Palestina y le mandaron las cruzadas porque le habían ocupado los musulmanes a Palestina. Palestina estuvo ocupada por siglos por los musulmanes, de ahí los palestinos actuales que se oponen a los judíos, ¿no es cierto? Y de Zapa tenían en contra a los judíos, a los católicos que le mandaron las cruzadas para eliminar sea judío o musulmán de ese lugar y quedarse ellos con la ciudad santa, los católicos. En el año 1100 duró prácticamente unos 100 años la ocupación católica, después vino otra vez la guerra y los musulmanes invadieron y se quedaron ellos. Invadieron los mongoles, se quedaron los mongoles. Esa tierra de Palestina tuvo dueños para tirar para arriba por mucho tiempo, diferentes, ¿no? En el año 1517 la tomaron los turcos otomanos. Los turcos otomanos tomaron lo que hoy es Palestina, y con Israel ahí dentro, ¿no? Tomaron los turcos otomanos. Hasta el año 1917, plena guerra, Primera Guerra Mundial, 400 años justitos, gobernaron los turcos otomanos palestinos. Por eso hay Palestina, ahí dentro. Y los ingleses intervinieron en 1917, los rajaron a los turcos otomanos, se plantaron ellos hasta el año 1948 con un decreto de las Naciones Unidas, se reunieron, ¿va a ser Israel Estado o no va a ser Estado? Votaron todos y por un voto ganaron que sí, que Israel iba a ser Estado, por un solo voto, porque había casi empate y se votó en favor de Israel, ¿no? Incluido Paraguay, ¿no? En favor de Israel, y Israel le concedieron ser Estado independiente de 14 de mayo de 1948, Israel Estado independiente, pero gobernado por civiles, incrédulos, mundanos. Por eso Israel está hasta el día de hoy bajo lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, ¿no? Bajo el gobierno gentil, no de Dios. Tienen la historia que es de Dios, pero la realidad muestra que ellos tienen una religión linda llamada judía, hebrea, pero nada más, porque su espíritu ya no. Ellos son un estado independiente que la manejan a la manera de ellos. Ni en chiste se guían de Dios, ni de la Biblia, ni nada que se parezca. ¿Entienden? Después de Bernardo de Clairvaux vino Tomás de Aquino en el siglo XIII, nació en Nápoles, esto también está parte de la historia. No hizo nada, pero hizo algo en favor de la enseñanza. En Italia, un napolitano, en el año 1226, fue llamado por la Iglesia Católica el príncipe de la escolástica y doctor universal. Porque al maestro en la Biblia se usa la palabra, los originales de la Biblia, doctor, para maestro. Era monje dominico y fue una gran autoridad en teología y filosofía cristiana, Tomás de Aquino, muy conocido. En el año 1170 los valdenses, se los llamó a los seguidores de Pedro Baldo, un próspero comerciante de Lyon, Francia. Ellos creían que todos los creyentes podían predicar, y no solo los sacerdotes católicos, como ellos hacían en ese tiempo. También rechazaban las misas, el purgatorio y el culto a los muertos. Estos fueron odiados y perseguidos por la Santa Inquisición. Demandaban a la Santa Inquisición a los valdenses. Murieron muchos valdenses. En el año 1324 nació Juan Wycliffe. Fue profesor en la Universidad de Oxford, Inglaterra, el cual predicó en contra del sistema tirano papal. También se opuso a la confesión auricular, el famoso confesionario, ¿no? Y a la doctrina de la transubstanciación, que dice que el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Se opuso a eso. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés
del latín, porque en ese tiempo estaba escrita en latín, en el año 1384, año en que murió. Defendió el derecho de la gente a leer la Santa Escritura, cosa que el clero no permitía. El clero romanista no pudo matarlo porque Wycliffe era un protegido del rey de Inglaterra. Después se murió de viejito igual Wycliffe con esa tendencia y dejó sembrado eso. Juan Hus, otro que escribió la Biblia, en el año 1369 nació Juan Hus, fue rector en la Universidad de Praga, Bohemia, y fue discípulo de Wycliffe. Tuvo un buen discípulo Wycliffe. Denunció la corrupción de la Iglesia y los abusos del clero, condenó la venta de indulgencias, rechazó el culto del latín, negó la doctrina del purgatorio y se opuso a la adoración de los santos. Siempre puso la Biblia por encima de la autoridad papal, sus seguidores fueron perseguidos y él fue quemado vivo por orden del Papa cristianamente. Y eso que tradujo la Biblia y todo, no hubo caso. Claro, cuando uno mira el espíritu de un cristiano, el espíritu de Cristo en el cristiano, es de paz, de gozo, de amor, de bondad, de misericordia. Ahí no existe golpes, muertes, heridas, y nada que sea de violencia de parte de un cristiano hacia otro, no existe en la Biblia. Cuando uno no mira. Eso se ha justificado, no, pero si a mí me hacen así, carnalmente se pueden hacer muchas cosas, matar, torturar, en el nombre de Cristo, ya lo hicieron otros, pero llamémosle por el nombre que tiene, carnalmente. Porque cristianamente uno no puede decir nada, ni insultarlo, ni decirle tonto, ni cargarlo, ni nada. Que lo agrade y lo hiera, ni por dentro ni por fuera, no se puede hacer ningún mal contra él, cristianamente. El uso de armas, de cosas hirientes y de todo lo que produzca un mal es incorrecto en un cristiano. Que lo haga uno que no lo es. El cristiano no puede. Sí, por eso es un asesino, puede ser el diablo mismo, no puede ni debe hacerlo. Si lo hace carnalmente, no espiritualmente. ¿Entienden? Hay un estudio lindo sobre ese asunto, que en algún momento lo trataremos. Muy bien, lo quemaron a Juan Hus. En ese tiempo, un sacerdote en 1452 nació, se llamaba Savonarola. Nació en Florencia, Italia, siendo monje católico, denunciaba con gran fervor los pecados y vicios del clero. El Papa Alejandro VI quiso sobornarlo, adornarlo para que no predique eso, pero no pudo. Entonces mandó que lo ahorquen y luego que lo quemen en la plaza pública de Florencia, en Italia. Muy bueno el Papa. Los anabaptistas, de lo cual por ahí hay un video siempre en la mesa, rechazaban la autoridad papal. Esto era antes de la Reforma. Había grupos conocidos como los anabaptistas. No creían en el bautismo de niños. Rechazaban la autoridad papal, la unión de la Iglesia y el Estado, el bautismo de niños, entre otras cosas. Se apegaban a la Escritura y eran muy piadosos y pacíficos. De ahí luego vinieron los menonitas. De los anabaptistas surgieron los bautistas y los menonitas. Los menonitas de Simón Menon. Simón Menon también era uno que tenía esta filosofía cristiana. Fueron perseguidos en los Países Bajos, ¿no es cierto? Y el que lo encontraban lo mataban. El Renacimiento. El Renacimiento es un periodo en la historia, ¿no es cierto?, conocido con ese nombre. Antes del Renacimiento, ¿quién sabe cómo se llamaba la etapa antes? ¿Qué edad era, según la historia, ¿no? La edad antes del Renacimiento. ¿Con qué nombre fue conocido? Si usted quiere buscar en internet, con el nombre sale. La edad del oscurantismo, ¿no? La edad del oscurantismo. ¿Cuándo surgió la edad del oscurantismo? Desde Constantino, desde el siglo IV hasta la Reforma, 1517. Todo ese periodo se llamó la edad del oscurantismo, conocido por filósofos, literatos, etc., ¿no? Con ese nombre. ¿Por qué oscurantismo? No había luz intelectual y progreso y cosas que se pudiera buena y se qué lindo que pasó en tal tiempo, ni una. Oscuridad intelectual, espiritual
y de cómo se le vea, así fue ese tiempo, por eso se le llamó con ese nombre, la edad del oscurantismo. Debido a gracias a quién? A la decadencia de la iglesia. Se vino abajo la poquita luz que había, desapareció del mapa, ignorancia total, había ignorancia secular y religiosa de todas las formas, y mucha brujería y ocultismo durante todo ese tiempo. No es que ahora no hay, pero en ese tiempo el diablo bailaba la jota el tango con cortes y quebrados. ¿Sí? Sí. Conocida la edad del oscurantismo. Pero surgió la edad que luego después fue llamada, conocida como el Renacimiento. Note que los historiadores le fueron poniendo nombres conforme a cómo venía la mano, ¿no? El Renacimiento. En el tiempo 1500 en adelante, se inventó la imprenta, paralelo a la Reforma. Era algo venido de Dios, ¿no? Cuando Dios pone los puntos sobre la 10, ¿no? Porque justamente Lutero aprovechó la imprenta para imprimir Biblia, Nuevo Testamento primero y después Biblia, ¿no? Pero aprovechó la imprenta. Eso era mucho más rápido que si antes tenía una Biblia para muerte de obispo, ahí había Biblia. Empezó a ver a gran cantidad y a llevar para allá, se distribuían, viajaban por todos los barcos, Nuevo Testamento y Biblia, impresos en Alemania por la imprenta. ¿Se acuerdan quién fue el que inventó la imprenta? Famoso. Empieza con G. Gutenberg. Creó la imprenta y lo primero, el privilegiado, cosa que imprimió de valor y con significado alguno, la Biblia, la palabra de Dios. Como Lutero le mandó los manuscritos, métale Gutenberg a la Biblia, producción de Biblia al por mayor, ¿no? Seguro se hicieron algunos otros libros ahí intrascendentes, pero el libro por excelencia, la Biblia, justo en el mismo tiempo, cayó como anillo al dedo para la Reforma. Pero en el Renacimiento, periodo trajo mucho saber y despertar, ¿no es cierto?, por experimentar otras cosas, y la gente empezó a querer, a buscar, no se conformó con lo que el Estado y toda Europa conocía, no se conformó con lo que le contaban los padres, el abuelo, la tía, o lo que decía la religión, quiso investigar, empezaron a investigar cosas, y ahí se empezó a armar, ¿no? Se fundaron bibliotecas, se estudiaron manuscritos antiguos, más tarde, con la invención de la imprenta, se hicieron diccionarios, libros, todo tipo, también se comentó y se imprimió la Biblia. Todo esto ayudó a la Reforma, produciendo paulatinamente la liberación intelectual y espiritual del sistema papista, que por siglos controló todo. Ahí la gente pensaba como el Papa le indicaba y no había otra forma. El Papa dijo, decían la gente, palabra sagrada, esto así los chanchos vuelan, los chanchos vuelan igual. Y no había forma de rebatir, porque la autoridad era total, esto es así, sí o sí, y no había forma de que sea de otra manera. Pero cuando empezaron a investigar, a estudiar, es importante estudiar, investigar, sí, si no te pueden estar metiendo el perro lindo y uno tiene que solo creer, si que se lo dice en verdad, bueno, pero de todos modos yo tengo que corroborar, investigar, necesita preocupación de cada uno, intervención, ¿verdad? El despertar de la oscuridad y la ignorancia que gobernó la época medieval, todo eso época medieval era la edad del oscurantismo, hizo que la escritura fuese conocida y distribuida por toda Europa especialmente y por otras partes del mundo, llevando a muchas personas a la luz del Evangelio, que por primera vez vieron un Evangelio desde la perspectiva real, como es, y no como le contaron otros, la religión lo contaba. La religión no le decía la verdad. En el año 1466 nació Erasmo, que fue el más grande escritor y erudito en el comienzo de la Reforma. Su deseo principal fue ver libre a la gente del falso sistema religioso romanista, que impedía que cada uno piense por sí mismo. ¿Sabe que eso se ha hecho en los gobiernos civiles, militares o religiosos? Capturar la mente de la gente para que no piense, que piense lo que piensa el otro y punto. Exacto. Que no piense por sí mismo.
Y uno tiene que aprender a pensar por sí mismo. Amén. Porque si no, ¿cómo sabe que lo otro es? No se va a dar cuenta, ¿no? Empezó Erasmo a dar manija a eso, haciendo que millones de personas fueran esclavos sin que lo supieran. O sea, porque el que no piensa y está yendo donde le dice y no sabe, cree que está todo bien. Erasmo publicó las Escrituras en 1512, tradujo el Nuevo Testamento al idioma popular, colaboró mucho con la Reforma Protestante y él se deleitaba en criticar y ridiculizar el comportamiento del clero romanista. Le sacó el cuero Erasmo a los romanistas. Claro, no podía hacer nada contra él porque estaba del lado de los protestantes y ahí no se podían meter los romanistas. Pero antes, después, justamente vamos a ver eso un poquito más adelante, hubo guerra, ¿no? Claro, la falsedad no se tragó. Llegó la Reforma en 1517. Para el año 1483 nació Lutero, ¿no? Y en el año 1501 Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, en Alemania, para estudiar Derecho. Era un abogado y por ser muy buen estudiante se graduó pronto. Sin embargo, en 1505 tomó la decisión de entrar a un monasterio, donde llegó a ser un monje ejemplar. Tenía tendencias espirituales, él quería buscar acerca de Dios. No se conformó por ser un abogado y nada más, no quería buscar de Dios y se metió en un monasterio. Creía que, como todos los católicos, ¿no?, que la purificación del alma ocurría mediante rezo, ayunos, penitencia y azotamientos corporales. Cualquier pecado, meta, azote nomás. Ponían maíz, se arrodillaban en los maíces y ahí, horas, ¿sí?, que así se iba a dejar de ser carnal y ser más espiritual. ¿Creen que es así? Mañana ponemos unos maíces. No pasaba nada, porque seguía igual Lutero, con los mismos pensamientos. Claro, él no entendía, pero eso lo traía de la religión católica. ¿Quién enseñó eso? La religión católica enseñaba eso. Y a él no le quedaba más remedio que ser así, ¿no? Llegó a ser un monje ejemplar, creía un buen día, ¿no es cierto? En 1508 leyó la carta, la había leído muchas veces, toda la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo, pero de repente le brilló algo, Dios le reveló, le dio un rema, ¿no es cierto? La famosa sobre el libro de Romanos, el justo vivirá por la fe. Creyó, se le abrió el entendimiento. ¿Nunca le pasó algo de eso a usted? ¿En algo? ¿De alguna manera? De repente, ¿qué pasa? Se me quedó iluminado, uno está concentrado y la ve clarita la cosa, ¿no? Hay algo interior ahí dentro y lo otro ya no lo engancha más, ¿no? Ahora se dio cuenta, empezó a revisar y él leía y leía y leía y se dio cuenta que el justo vivirá por la fe. Y no, las palabras no por obra, como enseñaban los católicos, haga esto, haga lo otro, haga aquello, y si no se va a perder y se va al infierno. Y lo tenía y había que hacer todo eso, si no se iba al infierno. Y la gente creía así. Ponga tanto si no se va al infierno, haga esto, traiga esto si no se va al infierno. Y si no hay otra cosa que le aclare, la gente fue esclava siempre de eso. Hasta que miró la Escritura. Él era monje, tenía la Escritura, el pueblo no sabía ni leer ni escribir, y no tenía ningún libro ni secular, y menos la Escritura sagrada. Solo los católicos tenían copias de la Escritura, el clero romano. Lutero pudo ver y creer que la paz del espíritu y la salvación solo vienen por la fe, sin nada más. Comprobó por la Escritura que la salvación no se produce por ningún rito ni ceremonia o sacrificio humano que alguien pudiera hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por todo. La salvación está enmarcada en estos términos, la salvación. En ese año llegó a ser profesor en la Universidad de Wittenberg, donde siempre predicó sermones basados en la Biblia, todo lo cual trajo a muchos estudiantes alemanes. Los estudiantes universitarios asistían a esos cultos y a esas enseñanzas y aprendían y se les prendía la lámpara allí porque él enseñaba lo que la Biblia decía, el Nuevo Testamento. Todavía a los curas no se les movía ni un pelo porque todo iba sobre ruedas por la tradición, nadie le llevaba la contra, nadie. Todos sabían que alguno llevaba la contra y listo,
¿no es cierto?, le bajaban. Ocurrió la ruptura con Roma. La principal causa de la protesta de Lutero fue la venta indiscriminada de indulgencias firmadas por el Papa, con el fin de tomar fondos para agradar al Vaticano y hermosearlo. En ese tiempo era más chico el Vaticano, después lo quisieron agrandar y empezaron a vender indulgencias. Todo el Papa, por esto viene el perdón, por este documento, el que lo compra, ¿no? Y puede salir del purgatorio y irse al cielo. Usted que está vivo hoy, pues si no se va al purgatorio porque tiene tales pecados, qué sé yo, o del muerto, de la madre, el padre que se murió, y ningún hijo quería ver a su madre o padre en el purgatorio ahí achicharrándose, alias purificándose, que nada que ver, sino que entre lo más pronto al cielo, pensaba la gente. Y entonces las indulgencias ahí, y el Vaticano rico a costilla de todo eso. Millones de personas poniendo platita por un papel que le decía, sí, ya se liberó el alma. Decía Tetzel era el que era encargado, el delegado del Papa, ¿no? Y bien cae su dinero en el cofre del Vaticano, el alma es liberada del purgatorio. Y bien la monedita, pilín, 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 el alma. Todo un cuento chino. Pero cuando las personas son ignorantes, no saben nada de la Biblia, hay gente que crea cualquier esas cosas. Hoy gente cree eso, sí, cree. Y eso y otros cuentos chinos, ¿no es cierto? Pero todo por no, y lo duro a la iglesia, ¿no? Yo veo a la iglesia cristiana, me refiero a la evangélica, dice, juro por los santos evangélicos, pero los conocés, por ejemplo los políticos juran que nunca había ni la tapa del evangelio, igual juran. Pero hay un montón de llamados evangélicos lo mismo, ¿eh? Llega el evangelio y muchos llevan la Biblia, lo conocés, querés conocerlo más, nadie le va a conocer de un día para el otro, pero andá metiéndote, andá entrando, andá queriendo, si de ahí viene todo, ¿no? Gente que no quiere, y no, pero bla, bla, y ya está todo. Igual. Por supuesto, Lutero se daba cuenta que todo eso era una verdadera estafa a la gente que ignoraba la Escritura, ¿no?, de las cuales el papismo se aprovechó para enriquecerse y ampliar su dominio. Toda la historia del papado es eso. Sacó el jugo de la ignorancia de la gente, le hizo hacer cosas como hasta el día de hoy hacen, sin que ser venga, pase por aquí y ponga su... En Luján, para que sea bendecida, esta es el agua bendita y está la alcancía ahí, poniendo allí y después toca el agua. Si no el agua esa, porque el agua bendita no es un agua común y corriente, es la bendita. Pero hay que poniendo estaba la ganza, porque si no... Y el cura está así mirando ahí, a ver si suena algo ahí. Que antes era moneda, ahora la moneda ya no corre más. Tiene que poner un rosa, un sarmiento o un roca. Perfecto. Y la única forma es que esa agua va a hacer efecto y bla, bla, bla. Todo pasa por el... Llegó la protesta. Cuando Lutero se le hirvió la leche como espuma, protestó, se cansó de la falacia y hipocresía del papado, y la misión de Tetzel por Alemania fue la gota gorda que desbordó el vaso. Y el 31 de octubre, vieron que el 31 de octubre mundialmente es el día de la bruja o Halloween, es el día del ocultismo, tiene varios nombres, ¿no? El 31 de octubre fue el día de la protesta de Lutero, de la Reforma, y el día de la Biblia, ¿no? Para el cristianismo así, para los otros Satanás. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Lo cierto es que el 31 de octubre de 1517 Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis en las cuales denunciaba los errores, el engaño y todo aquello en que el clero se ha abusado. 95 puntos, tesis, ¿no? Se las clavó ahí. Todo el que venía, los estudiantes que sabían leer, los universitarios, leían, miraban ahí, y miraban otros curas, y en fin, ¿no? Esto es falso, esto no va por esto tampoco, 95. Había que hacer eso. Lutero se la veía venir, no iba a quedar todo eso ahí nomás, se la veía venir. Se hicieron miles de copias de la protesta, las cuales se distribuyeron por toda Alemania y muchos países europeos, habiendo tenido una muy buena aceptación. Al Vaticano se le cayeron los pantalones cuando veía que en todos lados gente dice, ¿cómo tienen esto? ¿Qué?
se está desparramando, si nadie le llamaba la atención. Si era un solo hombre y nadie le daba bolilla, eso no iba a pasar nada. Pero empezó a desparramarse, había imprenta, imprimieron, y iban los barcos, en cualquier barco que salía, mandaban por todos lados, y la gente se empezó a avivar. No están currando, no están metiendo al perro, sí, le están currando y metiendo al perro. Y entonces tenían que tomar una decisión. Por eso la imprenta ayudó a la extensión de la reforma. Y la gente empezó a abrir los ojos, y dijeron, acá no están bien. Y empezaron a hacer cuenta, y sí, lo estaban afanando. Espiritualmente, físicamente, intelectualmente, psíquicamente y de todas las formas lo estaban robando. Fue por siglos, ¿no? Y recuerde que eso, sí. No es que se termina, no dice que es grande Lutero y ya está, no. Sí. La excomunión, lo echaron. Las noticias de la protesta llegaron a Roma. En 1520 el Papa emitió una bula, un documento papal, en el que lo excomulgaba a Lutero por su osadía y lo amenazaba con la pena de muerte si no se arrepentía en el plazo de 60 días. ¿Sabe qué hizo Lutero con la bula papal? Había una fogata ahí, al fuego la quemó. No la llevó al baño, la quemó. Con la bula papal, sí, mañana, allá, me prendió fuego. ¿Se reveló? O sea, él no estaba revelado, él no quería salir de la Iglesia Católica, quería que la Iglesia Católica cambiara, pero no quedó más remedio. Por eso no quisieron cambiar, era todo un imperio, ¿no? Solo los que después le apoyaron, pero venía de Dios estaba haciendo algo, Dios quería despertar, ¿no? Muy bien, sin Biblia, todo siglo, casi 1000 años de oscuridad, sin nada, sin verdad. Vamos a ver que con la verdad, ¿qué pasa? Y empezó. Hoy hay de partida para arriba la verdad, ¿no? Escrita. Ahora, ¿le dan bolilla o no le dan bolilla? Eso es otra historia. Claro, eso es otra historia. Pero mientras tiene que haber, y tiene que ser publicada, y predicada, enseñada, y luego cada uno dará cuenta. Porque uno puede cerrar los ojos, los oídos, ya no escuché nadie, ¿qué dijo? Y como que no pasó nada, pasó un tren, no sé. O puede decir, de verdad, qué lindo, gracias Señor, amén. De alguna de las dos formas va a ser la reacción, ¿no es cierto? Y eso pasó en aquel tiempo. Dice, al día siguiente el emperador Carlos V, un vasallo del Papa, porque todos los reyes y los emperadores estaban sujetos al Papa, ¿no? Que era el principal emperador del Sacro Imperio Romano, citó a Lutero a comparecer en la dieta de Worms, donde él tenía que declarar, era un juicio, donde una asamblea de dignatarios papales le juzgaría, todos católicos, todo el juicio, toda la corte que lo juzgaba era católico, nadie a favor de él, porque suele haber los que están a favor, los que están en contra, y para que se arma un debate y bla bla, no, todos católicos. ¿Quién iba a decir algo a favor de Lutero? Nadie. ¿No es cierto? Así de lindo y de imparcial fue el juicio, todos católicos. Por supuesto, allí lo condenaron, porque cuando le dijo, ¿qué? ¿Va a negar todo eso? Los que han visto la película y conocen la historia, saben, ¿no es cierto? Va a negar todo eso y que todo eso es una falacia. Querían hacerle decir que niegue, que quede asentado como que se equivocó y que todos esos libros que él había escrito eran mentiras. Dijo Lutero, mi conciencia está impregnada por la Sagrada Escritura y no podré contradecirle y no podré negarle. Por lo tanto, no renuncio a nada y todo eso que escribí es la verdad que su conciencia le dictó que sí. Aunque lo degollaran, le prendiera fuego ahí mismo, y eso lo condenó. Ahí lo... Claro, porque querían hacerle que renuncie, no renunció nada, ni negó nada, y eso lo mandó preso. Lo mandaron preso, y bueno, lo mandamos preso, después lo hacemos sonar. Por el camino, los amigos de Lutero, príncipes había, ¿no? Estaban a favor de lo que predicaba Lutero, estaban de acuerdo. Esos príncipes no eran ningunos caídos del catre, sabían que el papado lo estaba fumando a ellos, chupándole la sangre.
si querían de salir de encima del papado, sacárselo de encima, desvincular totalmente el sistema papal. Así que mandaron secretamente, lo raptaron a Lutero cuando lo llevaban preso y se lo llevaron. Aparecieron con máscara, todo con capucha, y se lo llevaron al castillo del príncipe amigo. Cuando le sacaban la máscara ahí, entonces empezó a mirar y eran los que lo conocían, eran sus amigos. Lo habían secuestrado para que nadie supo por 2 años que él estaba ahí, y en esos 2 años él se tradujo el Nuevo Testamento al alemán y varios libros escribió hasta que salió de ahí. Después de eso hubo guerra. El príncipe amigo de él lo hizo raptar, luego lo escondió en el castillo por 1 año. Lutero aprovechó, tradujo la Biblia al alemán y otros libros importantes que hasta el día de hoy se conocen, que enseñó la diferencia entre el catolicismo, o sea, las mentiras papales, contra lo que el Nuevo Testamento enseña. ¿Qué trajo eso? Guerra. En 1546 el Papa Pablo III ordenó a Carlos V, que era el emperador, que hiciera una cruzada contra todos los príncipes alemanes que apoyaban a Lutero. Se armó la guerra. Una guerra que duró 9 años. Fíjese, protestantes y católicos con espada en la mano, meto a cortar cabeza uno de un lado y del otro. Cristianamente, ¿no? De un lado y del otro. Por un lado, el protestantismo estableció la verdad que la Iglesia Católica no es el monopolio del cristianismo, que podían existir cristianos sin la Iglesia Católica, y se salieron por eso, y que la Biblia es la palabra de verdad. Después vamos a ver la parte de los principios de la Reforma, ¿no? Pero a la vez otras cosas no entendieron nada, ¿no? Y ellos también mataban como mataban los otros, cristianamente, para defender otro sistema, no el católico, sino ahora el que estaba del otro lado, y con alianza con civiles, ¿entienden, no? Que si bien esos civiles aceptaron el protestantismo como algo que los desvinculaba de la esclavitud papista, pero no porque ellos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo y eran cristianos de la mayoría de los llamados protestantes. Se hizo una religión llamada protestante, que vino a ser la primera, la luterana, la iglesia luterana. ¿Vale? ¿Vieron la calle San Martín y Callao? Ahí está la iglesia luterana. La vida, ¿no? Acá en Gran Bosque. Muy bien. Guerra contra los protestantes. En el año 1546 le mandó el ejército, duró 9 años la guerra y vino por fin la paz de Augsburgo, ahí en Alemania, en el año 1555, ganándose los luteranos el reconocimiento legal de su religión. O sea, los papistas dijeron, bueno, los dejamos tranquilos, nosotros nos dedicamos a otra cosa y ustedes crean lo que quieran creer. No se podía intervenir ahí. Se hizo otro país con otra religión. El Sacro Imperio Romano siguió con la religión católica, pero de estos se quedaron con la religión reformada, el luteranismo. Ahí ganó prestigio, se extendió por toda Europa y más tarde llegó a América. Pero donde se extendía, cada región, pasó en Suiza, Escocia y otras partes de Europa, la religión adoptaba la región. Entonces se hacía religión de Escocia, religión de Suiza, religión de Inglaterra, en fin, ¿no? Sin tener que ver con los otros, pero con los mismos principios del protestantismo alemán. La reforma se extendió en Suiza con un estudiante investigador llamado Ulrico Zwinglio. ¿Conocen Zwinglio? Hay película también en video de Zwinglio, nacido en el año 1484, que a partir de 1516 se convenció de que solo la Biblia purificaría a la Iglesia de los errores doctrinales y las mentiras del romanismo, y para el año 1525 todo Zúrich había recibido oficialmente la enseñanza de Zwinglio. Comenzaron a guiarse solo por la Escritura, aboliendo de sus creencias el celibato, las misas, las indulgencias y las imágenes.
Empezaron a ministrar ministros protestantes, ¿no es cierto?, pero con libertad. También en ese tiempo, también de Suiza, Juan Calvino, que nació en Francia en el 1509, aceptó la reforma, por lo cual lo expulsaron de Francia y se estableció en Ginebra, en 1536 en Suiza, donde fundó la Escuela de Teología, la de él, ¿no?, la cual trajo eruditos de muchos países, y él fue el llamado por muchos teólogos protestantes, ¿no?, el más grande, después de Pablo, el más grande de los teólogos del cristianismo, según cierto sector del cristianismo actual, Juan Calvino. Juan Calvino hizo énfasis en la soberanía de Dios y en la gracia, ¿no?, de Dios. Eso se copió un poco de Agustín, San Agustín, del año 400 de la era cristiana, unos 1000 años antes. Se copió un poco de ahí, pero perfeccionó su sistema de la gracia y sobre la soberanía de Dios. También dio mucho énfasis a la predestinación. Y en el calvinismo, por eso se conoce en teología los predestinados. Según Calvino están los predestinados a vivir y los predestinados a morir. Así de simple. Entonces, el que no está predestinado a morir, a vivir, claro. El gran problema es cuál es el que está predestinado, de un lado o del otro. Pero eso así lo estableció. En otras palabras, como que Dios decretó, estos van a vivir, estos van a morir, como individuos. Y eso es un error teológico. Pero así se distribuyó por varias iglesias. Las iglesias presbiterianas sostienen la teología calvinista como base, entre otras, ¿no? La iglesia reformada alemana también, y por ahí andan varias otras iglesias que han adoptado cierto calvinismo. Después vino un calvinismo medio, con el tiempo ocurrió eso, ¿no?, donde, bueno, más tolerante y más, pero siempre bajo el fundamento calvinista, en ese sentido. Y eso es un error teológico y doctrinal cuando uno mira bien la palabra de Dios. Algún día vamos a mirar bien eso. Entonces, oremos para que llegue ese día y estén. No se canse nada. Pero es muy interesante. Si ustedes están todos predestinados para la vida eterna, y bueno, ¿por quién va a contradecir eso? ¿No? Pues el viva la pepa, pero yo estoy predestinado. Y si no estás predestinado, fuiste, haga lo que haga, no estás predestinado. ¿Entienden, no? ¿Ven el error? Lo deja Ahora hay gran problema, ¿estoy o no estoy? Nadie está delicioso. Claro, porque no dice ahí la Biblia, fulano de tal, ¿no? Aparte, cuando uno estudia lo que la Biblia llama predestinación, la Biblia dice de qué es lo que está predestinado y no quién. Porque quién indica individuos y qué es otra cosa. ¿Entiendes? ¿No? Está predestinado el reino de Dios, está predestinada la vida eterna, no son individuos, ¿no? Está predestinado los principios que la Biblia indica, ¿no? ¿Para qué elijo yo? Eso no está predestinado. ¿No? Es elección personal, soy libre. Está predestinado el infierno, está predestinado que todos los impíos perezcan y que vayan a parar ahí, sea de espíritus o hombres, ¿no? Pero no está predestinado quién va a ser impío o quién va a ser santo, no está predestinado, porque tiene que ser una elección personal. Amén. Si otro eligió por mí, no hay justicia. ¿Entienden, no? Si otro, Dios o quien fuera, eligió por mí, entonces yo no hice nada. O a lo mejor ser todo lo contrario a eso, no, pero ya me eligieron. Y eso no es justo. ¿Amén? Y Dios de ninguna manera, ni forma, ni nada, va a poner a alguien que es impío en el cielo o viceversa, un santo en el infierno y es santo. ¿Sí? Pero eso lo determina uno. Dios le pone una cosa ahí y el otro delante de la nariz. Uno elige ser una cosa, participar de esto o participar de lo otro. Uno. Ese tema es un tema largo, ¿no es cierto? Y que habrá que verlo en algún otro. Pero muy interesante.
Porque cuando a uno le hacen preguntas, uno tiene que contestar y tiene que saber. Sobre todo saber qué dice la Biblia del asunto. Si uno no se está guiando, fulano, si no ustedes saben qué van a decir, Pessoa dice. Y usted tiene que poder decir, está escrito, no Pessoa dice. Si yo coincido, es plena coincidencia, solo coincidencia no va. Pero la idea es que esté escrito para que la fe de uno tiene que estar basada en la Sagrada Escritura, no lo que alguien dijo, un maestro, pastor, apóstol, lo que sea, dijo, sino lo que está escrito. Porque eso es lo único que tiene respaldo y tiene validez. Lo que digan los hombres, que uno no lo pueda comprobar con la Biblia, no tiene validez. Queda ahí muy lindo, sí, pero ¿entienden, no es cierto?, la importancia. Y eso requiere de estudio. Sí. Bueno, tocamos trompeta. Nos vemos el miércoles, esperemos que tenga más tiempo. Ya nos queda, ¿no? Muy bien. Nos pasamos 15. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos hasta la protesta y seguiremos viendo más, si Dios permite, la excomunión. Espero que les guste el estudio, ¿no es cierto? Lean, les recomiendo la carpeta bien leidita. Al final de esta carpeta viene un repaso escrito, basado en lo que dice la carpeta. Amén. Que ustedes tendrán que hacer. Ese repaso lo vamos a hacer acá mismo. Amén. ¿Alguna pregunta que quieran? ¿Trajeron alguna pregunta anotada para que yo la tenga acá, la estudie? ¿Sí? Yo quería preguntar sobre porque una persona me dijo que los apóstoles solamente son los que están en la Biblia. Después no existe el apostolado. Hay dos tipos de apóstoles, los 12, que es un apostolado privilegiado que eligió Jesús, los 12, y este tipo de apostolado se terminó, no hay los 12, ¿no? Pero sí el apostolado que la Biblia menciona, los enviados, porque la palabra apóstol simplemente quiere decir enviado. Y Dios sigue enviando desde que se fundó la iglesia hasta ahora para distintas cosas. Porque el ministerio se mueve con los 5 ministerios, ¿no? Entonces el apóstol tiene que estar el profeta, el maestro. Y la iglesia es apostólica. Claro. Toda la iglesia tiene el espíritu de enviado, de la misión, de la preparación y luego el envío correspondiente. A través de lo que Dios va designando por el Espíritu Santo. Cuando se reunieron en Hechos 13, que menciona que fue enviado Pablo y Bernabé, se reunieron, le di el presbiterio que había, oraron y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y Bernabé para la obra que lo he enviado. Él envía, lo envió a todos, venga a toda la iglesia, vaya, no dijo así, pero envió gente que él preparó antes, envió. No sin el cuidado, bajo oración, ayuda, colaboración del resto. ¿Entienden eso, no? Esto es enviado, pero siempre enganchado con los otros. Un cuerpo, pero siempre hay enviado. Y eso ocurrió a través de toda la historia, empezando de la Reforma en adelante, gente que puso el pecho a las balas para tal cosa. Y después más. Pero no tiene que ser ese solo, sino que tiene que ser el cuerpo. El cuerpo entendiendo, mente apostólica, y apoyando, colaborando, y estando alerta ahí, a ver cómo uno apoya a los enviados, para tal fin. ¿Te quedó o no te quedó? De todos modos, del libro, de él. Sí, acuérdense que esta es la primera carpeta. Imagínense las otras. Va a venir muy interesante la segunda carpeta, más que interesante, pero importante para nosotros aprender. Pero mientras, a ver si uno digiere eso, lo que dice. Pero ahí viene la parte presbiterio, después de esta historia, pequeña reseña de la iglesia, viene la parte gobierno plural. ¿Cómo se gobernó la iglesia? O sea, ¿qué dejó establecido Jesucristo como gobierno de la iglesia? Que después se echó a perder y no. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Ahí está el asunto. Pero son todas cosas que uno tiene que entender, ver y luego ver qué hacer. O sea, qué se puede hacer. Que no la puede hacer uno solo, sino la iglesia.
Todo se entiende. O sea, todo el que acepta que eso es revelación de Dios y que Dios dice que tiene que ser así. Si usted ve que Dios dice que no tiene que ser así, bueno, no haga. Y si dice que tiene que ser así, ¿qué hago? ¿Tiene que ser así que uno ame al enemigo? Ni bien lo garroteen, le va a llevar mate. Porque hay gente que teóricamente se dice, acá está el texto bíblico y todo, pero cuando llega la hora, nada que ver. ¿No? Ahora, todas estas cosas que yo sé, escuchen esto, todas las cosas que yo sé que tienen que ser así y no las hago, me ponen afuera. Bien. Yo las sé, sí, muy lindo, pero marche preso, me ponen afuera. Porque Dios no cuenta con nadie que solo sepa, porque para eso también los curas saben y ni joda. Recuerde que el Papa renunció, se viene una detrás de eso, que ya nos vamos a enterar. ¿No? Eso no es porque el aire es gratis que renunció el Papa. No es por viejito que dice allí, mentira eso. No es por viejito. Pero ya nos vamos a enterar, ¿no es cierto? Todo tendrá que ver también con lo que dice la palabra de Dios, que anuncia ese tipo de cosas, etc. Si no tiene ninguna pregunta, nos vamos a la casa, oramos. No es que juegue Boca ni nada por el estilo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por tu amor, por la Biblia, por cada hermano que hoy pudo estar presente, escuchando, por las oportunidades que Dios da a la iglesia en este mundo, Señor, para que cada día te conozca más, por todos los enviados, Señor, por los profetas, maestros, evangelistas, pastores, diáconos, salmistas que tú levantaste, por cada uno de tus hijos que tú estás queriendo preparar, alumbrar, para que juntos podamos hacer la obra que tú mandaste. Ayúdanos a aceptar lo que tú dices en tu palabra, oh Señor, toda la iluminación de tu Espíritu Santo, y que sea Él que nos impulse y nos guíe y nos ayude a servirte mejor cada día, a permanecer en comunión, en amor, en paz y a servirte, Señor, juntamente con los otros. Señor, nos encomendamos a ti, gracias por cuidarnos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, salúdense, y que quiera comprar la carpeta, compre. Jorge. 40 la tengo. Sí, pues yo le di 30. Le daré 40 y ya está completa la vez. Sí, ¿ya? Listo. Anote.